vamos a compartir la palabra del Señor, que sea Él abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para escuchar su voz, que sea el Señor colocando palabra en mi boca, sean el Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros, y que esta palabra sea palabra de edificación para nuestras vidas. En el capítulo anterior, el capítulo 24, nosotros compartimos el juicio que se le hizo a Pablo, al apóstol Pablo, ante el gobernador Félix, ante sus acusadores, y quienes no lograron la condena que pretendían, trayendo un abogado para esta defensa, trayendo testimonios falsos porque no tenían pruebas de los cargos que le hacían al apóstol. Y por otra parte vimos a un apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, hablando verdad y con palabras sólidas, con argumentos sólidos y suficientes, que sin duda lo dejaron libre de toda culpa y de todo cargo ante el gobernador. Y algunas cosas que logramos compartir la semana pasada y que es importante recordarles a ustedes, queridos hermanos, que están domingo a domingo siguiendo el mensaje de Cristo. Bueno, una de las cosas que decíamos que en realidad que no podemos esperar una conducta conforme a los principios divinos de personas que no tienen temor de Dios en sus vidas. Lo segundo que compartíamos es que cada vez que nosotros presentemos defensa frente a algo, siempre tiene que ser con la verdad. Cada vez que seamos acusados de algo, siempre la verdad es la que prima. También decíamos que cuando nos equivocamos y nosotros hemos cometido el error, tener esa capacidad de pedir perdón por el mal provocado, por haber pecado contra nuestro hermano, y de esa manera ante el Señor Jesucristo tener una buena conciencia, como el apóstol siempre señaló en su defensa. También pidamos al Señor que siempre Él ponga palabra en nuestra boca para aprovechar cada instancia para testificar de Él. Hablar de la resurrección de Jesús siempre es sustancial dentro de nuestra fe. Creer y hablar de la resurrección de Cristo es algo relevante dentro del mensaje de salvación y de vida eterna. El capítulo 24 termina finalmente con la predicación del apóstol Pablo a Félix y a su esposa Drusila. Es lo último que tratamos. Y después, si bien no lo comentamos la semana pasada, pero el capítulo termina cuando en varias oportunidades el gobernador Félix mandaba a buscar al apóstol para hablar con él. Y lo que él realmente esperaba, que Pablo le ofreciera dinero para liberarlo, entendiendo que Pablo sabía que no habían cargos contra él, y era injusto que lo tuvieran todavía preso. Y en realidad este gobernador lo tuvo así, de esa forma, casi 2 años, sin liberarlo. Y posteriormente el gobernador Félix fue reemplazado, y para congraciarse con los judíos y de alguna manera para tener algún antecedente político a futuro, no liberó
al apóstol y lo dejó preso. Así termina el capítulo 24. Y por lo tanto comenzamos un capítulo 25 con un nuevo gobernador. Un nuevo gobernador de la provincia de Judea. Y este fue reemplazado por el emperador Nerón, quien ya a esta altura estaba cerca del año 54, ya estaba al mando de Roma. Y Félix lo habían tenido que sacar porque no había sido capaz de generar o realizar un buen gobierno en la provincia de Cesarea. Habían muchos grupos revolucionarios que atentaban contra el gobierno de el emperador, contra el imperio de Roma. Por lo tanto, necesitaban a alguien que pusiera orden en la provincia y por esta razón llega el gobernador Festo. Porcio Festo es el que llega a hacerse cargo de la provincia de Judea y de varias ciudades. Él en realidad pertenecía a una familia romana influyente, prestigiosa por lo demás, y él había sido formado bajo la administración del emperador Claudio. Por tanto, él había ejercido el derecho romano y tenía mucho conocimiento y mucha experiencia en esto. Él, como todas las autoridades romanas, se establecieron en Cesarea. No se establecían en Judea, sino que en lugar de residencia ellos fijaban Cesarea. Y ahí este nuevo gobernador también se había instalado. Y a los días de haber llegado, él viaja a Jerusalén para reunirse con el tribuno que estaba en este lugar, que era Claudio Lisias, quien seguía como tribuno, reunirse también con las autoridades judías y recoger de ellos de primera fuente cuál era el estado de situación en la que se encontraba la provincia, las operaciones religiosas y legales de todo el mundo judío. Él quería estar informado en detalle de lo que pasaba en el lugar. Este nuevo gobernador, Festo, traía instrucciones precisas de parte del emperador de Roma. Y uno de los principales mandatos era poner orden en la provincia. Era dado que Félix no había sido capaz de someter a los celotes, que era un grupo de extrema de los judíos, y los sicarios que permanentemente en cada una de las fiestas del pueblo judío tenían un grado de participación de manera violenta, y su foco era matar a las autoridades, asesinar a muchas personas por las cuales ellos creían que no tenían que vivir. Por lo tanto, estas acciones habían proliferado por toda la provincia y había un riesgo de rebelión inminente. Y esto tenía que cortarse. Y ese era el rol que este nuevo emperador tenía que cumplir. Y él, estando en Jerusalén, se reunió con las autoridades de Israel, con el sumo sacerdote, con los principales, para también recoger de ellos las primeras impresiones, saber qué pasaba en la provincia, cómo estaba el ánimo de los religiosos y qué es lo que realmente la gente temía o pensaba o qué esperaban de este nuevo gobernador. Y por lo tanto, estas autoridades que de alguna manera querían dar un buen inicio a esta relación política y religiosa con este nuevo gobernador, le pidieron de manera
adicional, como un favor, como una muestra de un buen comienzo con este gobernador, que llevara a Pablo. Habían pasado bastante tiempo, pero Pablo todavía estaba en la retina de ellos. Y querían que este gobernador llevara al apóstol Pablo a Jerusalén para enjuiciarlo, para realizarle un juicio, pero en realidad ya no había juicio que realizar. Ya se habían realizado todos los juicios y la única intención que ellos tenían era terminar con la vida del apóstol. Ese era el propósito, no era en ningún caso era juzgarlo, porque lo que ellos iban a preparar un grupo, una celada como le llamaban ellos, y que en realidad lo que iban a hacer, que mientras iba camino, en alguna parte del trayecto, ellos iban a interceptar al apóstol y a los soldados que venían con él para darle muerte y finalmente lograr su cometido. Festo, que él ya estaba acostumbrado a estas situaciones, a estos compromisos y a estas cosas que permanentemente estaba expuesto, él en realidad no vaciló en responderles a las autoridades judías y entendiendo que Pablo estaba en Cesarea, que estaba custodiado y que había todo un protocolo que ya se había cumplido con él, por lo tanto no podía pasar por alto eso. Y su respuesta fue decirle, bueno, yo ya regreso en unos días, regreso a Cesarea, por lo tanto vengan ustedes conmigo, los principales, los que quieran participar, y presenten sus cargos. Sus cargos que tienen, si tienen cargos criminales contra él, preséntenlo en el tribunal al cual yo voy a dirigir, y en función de eso emitiré un juicio. En función de eso resolveré cuál es el destino de este preso. Así es que este gobernador, que políticamente se manejaba muy bien, los obligó, ¿no es cierto?, a viajar a Cesarea. Y es así como comienza. Llega el día, llega el momento en que el juicio se realiza ante el gobernador Festo, y dice la palabra del Señor, si usted va conmigo al libro de los Hechos, en el verso 6 y 7, dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, se refiere a Festo, y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ya había pasado casi un año y medio de aquella situación en que Pablo había estado en Jerusalén, que había estado en el templo, y unos judíos de Asia habían alborotado a las personas que estaban en el templo, y se formó todo un caos donde lo acusaron que él era una persona que hablaba contra la ley de Moisés. Lo acusaron de haber liderado grupos extremos y lo acusaron de haber profanado el templo porque había ingresado a personas gentiles. Cosa que no pudieron probar en los juicios anteriores, y menos ahora que había pasado un año y medio prácticamente. Por lo tanto, todas esas acusaciones que volvieron a presentar no tenían ningún tipo de sustento. Y cuando uno lee esto, en realidad lo que queda de manifiesto en estas circunstancias es la miseria humana. Lo tremendo y el mal que hay en el hombre, el mal que nos invade. Y lo único que nosotros ya podemos extraer
de esta situación, de esta actitud, de esta reacción de estos hombres, que lo único que con mentira, con engaño, querían darle muerte a este varón, a este apóstol. Esto nos hace pensar y nos lleva a las palabras de Jesús. Cuando Jesús está hablando con los fariseos, quienes se decían ser hijos de Dios, nuestro padre Abraham y todo lo demás. Si usted va al libro de San Juan, en el capítulo 8, versos 44 al 47, Jesús les dice qué hay en ellos. Y esto realmente lo vemos a lo largo de muchas situaciones donde vemos la miseria humana. Y esto no ha cambiado, esto es lo que somos. Por eso que el hombre necesita a Cristo. Y así les habla Jesús a los fariseos y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros, le dice a los fariseos, quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios para siempre. Jesús, conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón de las autoridades, conociendo la perversidad del hombre. Ellos que se consideraban religiosos, hijos del padre Abraham y hijos de Dios, nosotros los vemos aquí en este juicio frente al gobernador Festo, una vez más mintiendo, una vez más usando todo tipo de artificio, de engaño, para lograr que Pablo sea declarado culpable. Y aquí se muestra la miseria del hombre, la miseria del ser humano. Lo que pasa es que somos de no medir hasta dónde podemos llegar con todo tipo de engaño y de mentira. Y Jesús, el que conoce el corazón del hombre, se lo dice directamente a ellos, que ellos lo que presumían ser hijos de Dios. Por lo tanto, las palabras con las que finaliza Jesús son clave para nosotros, los que hemos conocido a Cristo. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Por lo tanto, realmente nosotros necesitamos oír permanentemente palabra de Dios. Y que esa palabra siempre haga vida en nuestros corazones. Terminada la intervención de las autoridades y todos los judíos que habían venido y estaban en el juicio y todos hablaban y todos generaban cargo, pero ninguna prueba, ningún testimonio real tenían. Y ellos estaban faltando a la ley. En ese sentido estaban pecando ante Dios. Porque para probar los cargos y para poder juzgar a alguien tenían que tener 2 o 3 testigos, los cuales no existían. Y llega el momento entonces de que Pablo tiene que presentar defensa. Le toca la oportunidad a él. Y él, en el versículo 8 del capítulo 25, dice lo siguiente. Alegando Pablo en su defensa, él dice lo siguiente: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esto es lo que dice. Recuerden que a él lo habían acusado de que actuaba contra la ley de Moisés. Y él dice, ni contra la ley de los judíos, se está refiriendo a la ley de Moisés, ni contra el templo, porque tampoco
ingresé a personas gentiles al templo. Por lo tanto dice, ni contra el templo. Dice, ni contra César he pecado en nada. Porque tampoco él lideraba grupos que se levantaron en rebelión contra la autoridad. Jamás fue así. Los cristianos o los del camino lo que hacían era predicar a Cristo. Eran hombres de paz. Jesús les había enseñado el camino de la paz. El gobernador que está ahí, que está escuchando, está viendo los detalles y todo lo que ahí se está diciendo, él tiene que, de alguna manera, porque él tiene una responsabilidad. Recuerden que el gobernador tiene una responsabilidad frente a Nerón. El emperador lo había nombrado gobernador. Por lo tanto, lo que este gobernador, frente a toda esta situación en la que se ve enfrentado, tiene que, por un lado, cuidar la alianza con las autoridades judías. No puede perder de vista esto, porque es un político. Por lo tanto, busca la forma, busca los resquicios, lo necesario para mantener buenas relaciones con ellos. No se puede tampoco ir en contra de las autoridades, en este caso de Israel. Él recordaba lo que le habían pedido en Jerusalén cuando había estado los primeros días, cuando asumió el cargo. Recuerden que le pidieron que el preso Pablo fuera procesado en Jerusalén. Fue lo primero que le pidieron como para generar una buena relación política religiosa. Pero Festo dijo que no, que tenían que ir a Cesarea porque allá iba a ser juzgado. Pero tenía eso en mente. Por lo tanto, tenía que de alguna manera manejar esta situación sabiendo, o más bien en realidad las autoridades judías sabían que en realidad no querían juzgarlo, sino que lo que querían era darle muerte. Ellos querían en realidad detener el mensaje de Jesucristo, lo que los del camino estaban predicando. Y en realidad cuando uno mira esto, nosotros desde la perspectiva espiritual, lo que en el mundo de las tinieblas o en el imperio de las tinieblas, lo que veían en este varón, un gran siervo de Dios, un hombre que estaba impactando vidas con el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, Satanás había desplegado toda su artillería para callar la voz de este gran hombre, de este siervo de Dios, y estaba utilizando a las autoridades de Israel para llevar a cabo este plan, para callar la voz del Evangelio. Pero Satanás no conoce el futuro. No sabe lo que va a pasar con Pablo, porque solamente Dios lo sabe. Sin embargo, él busca este imperio de las tinieblas, el imperio de Satanás, buscaba parar la voz de este varón, el evangelio de Jesucristo, pero no tenía atributos y no tenía autoridad para ver lo que iba a ocurrir hacia adelante. Si uno podría decirlo de otra forma, Satanás solamente trabaja con datos estadísticos y probabilísticos, con el pasado, y puede proyectar hacia adelante con modelos quizás de probabilidades, pero en ningún caso él conoce lo que va a pasar en el futuro. Solamente sabe que quiere callar la voz de este gran siervo del Señor. Por lo tanto, estando en esta situación, Festo, que buscaba quedar bien con los judíos, buscaba esto. Entonces, ¿qué estaba pasando por la mente de este gobernador? Bueno, me imagino yo de si lograba llevarlo a Jerusalén,
y que y juzgarlo en Jerusalén iba a quedar bien con las autoridades judías y luego liberarlo en ese lugar. Quedar libre, porque él sabía que no habían cargos desde la perspectiva y desde el derecho romano contra el apóstol, por lo tanto tenía que liberarlo. Y de esa forma después dejarlo ahí y que ellos hicieran lo que realmente quisieran hacer con este varón, porque ya no tendría la custodia de los soldados romanos y por lo tanto sería presa de los sicarios y de los celotes que eran estos grupos extremos. Eso me imagino yo que estaba pasando por la mente de este gobernador. Sin embargo, nosotros vemos a un apóstol con convicciones. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Estaba convencido que estaba en el camino correcto. Él toda su vida, hasta los 30 años aproximadamente, él pensó que estaba en el camino correcto. Que estaba haciendo las cosas bien ante Dios. Esas eran sus convicciones. Pero cuando se le apareció Jesús, cuando él va, dice la palabra del Señor que Pablo respiraba amenazas en el capítulo 8 de los Hechos y quería exterminar a todos los creyentes, a todos los que eran los del camino. Y estaba en eso, 30 años más o menos tenía. Y él estaba convencido de lo que él creía y que por lo tanto estaba haciendo lo correcto. Pero se le aparece Jesús en el camino. Dice que una luz lo cegó. Y una voz que escuchó dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué tremendo! Esa instancia y ese momento. Él cayendo en tierra y no veía nada. Y sabe que algo sobrenatural, algo extraordinario está pasando con él. Y dice: Señor, ¿quién eres? El término Señor no se ocupaba para cualquier persona. Por eso ocupa este término y dice: Señor, ¿quién eres? Y está la voz del Señor. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué impactante. Él que había por 30 años creído que estaba en lo correcto, en ese minuto Jesús se le aparece en el camino. Y a pesar de que él queda ciego, no puede ver, él sabe que algo extraordinario ha ocurrido en su vida. Y la palabra del Señor nos relata que a partir de ahí la vida de este hombre fue transformada y cambiada. Él pudo darse cuenta que el Dios creador del universo, el dador de la vida, el creador de los cielos y la tierra, se le había aparecido en el camino. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, en el que sus padres habían creído, se le había aparecido a él. Y una venda de sus ojos habían caído. El Hijo de Dios, Jesús, quien se hizo carne, habitó entre nosotros. Este misterio que fue revelado, se le apareció a este varón. Y la vida de él fue transformada. La vida de él fue cambiada. Por lo tanto, cuando él está frente a estas autoridades, cuando está frente al gobernador Festo, no tiene ninguna duda. Él no vacila. Tiene seguridad en sus palabras. Sabía lo que estaba haciendo. Ya habían pasado algunos años en que él había llegado a este evangelio de Jesucristo.
había recorrido hacia Menor, había recorrido parte de Europa y había formado muchas iglesias. Muchas almas había ganado para Cristo. Y el Señor tenía una comunicación permanente con él. En varias oportunidades se le apareció en visión. En otras oportunidades el apóstol siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Festo le propone llevarlo para que sea juzgado en Jerusalén y allá procesarlo, Pablo reacciona. Y en el verso 10 al 12, con voz fuerte, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. De alguna manera lo que le está diciendo: tú representas al emperador. Tú eres la autoridad. ¿Por qué me quieres llevar a otro lado? Cumple tu rol. Le dice: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Es aquí, es tu responsabilidad. Eso es lo que le está diciendo. Emitir un juicio a partir de las pruebas y de los testimonios que se están dando. Le dice a los judíos, nuevamente, le dice: a los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien, a los judíos no les he hecho ningún agravio. Festo lo sabía, había escuchado los testimonios. Si bien es cierto, el escritor no da mayores detalles, pero Festo estaba informado si había ido a Jerusalén. Claudio Lisias le había informado cuál era la situación, por qué lo habían apresado. Información tenía bastante. Y ahora estaba escuchando de los propios labios del preso las razones y los motivos. Por eso que con firmeza el apóstol le dice: ningún agravio he cometido, como tú sabes muy bien. Y luego señala lo siguiente, le dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Sólido argumento. Si no hay razones, si no hay motivos, nadie puede entregarme a ellos. Porque si los hubiera, entonces no rehúso morir. Estoy dispuesto. Pero no los hay. Una de las razones cuando entraba algún gentil al templo, el emperador había facultado a las autoridades judías para que cualquier gentil que entrara al templo le dieran muerte. Eso era un atributo directamente del emperador para el pueblo judío. Pero Pablo no era un gentil. Él era un judío, por lo tanto no podían aplicar esa ley. Y si había introducido algún gentil, cosa que tampoco fue, en realidad los que tenían que pagar con su vida habrían sido los gentiles, pero no él. Con todo, estas personas a cualquier precio querían condenarlo a muerte. Por lo tanto, les dice así: pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y luego le dice: a César apelo. Entonces Festo, hablando con el consejo, con las personas que formaban parte del tribunal, va y responde, dice: ¿a César has apelado? A César irás. Como yo le había dicho, el gobernador
no tenía facultad de decretar la muerte de alguien, porque si alguien era digno de muerte tenía que ser juzgado en Roma. Pero no era el caso. Por lo tanto, lo que hizo Pablo es poner al gobernador en su lugar, decirle las cosas tal cual. Pablo reitera su inocencia, porque él realmente no había cometido ningún agravio a las autoridades, ni tampoco había cometido algún agravio o algún delito contra la ley judía. Y él lo señaló con convicción y dijo, si hay algún cargo digno de muerte, estoy dispuesto a morir. Pero si no hay cargos comprobados, no es legal, no es lícito. No corresponde que me entreguen a las autoridades judías. Señala y dice, tengo ciudadanía romana. Es mi derecho ser juzgado en un tribunal romano, en el tribunal de César. Si tú, en el fondo le está diciendo esto, si tú como gobernador, como autoridad representante de un tribunal romano o el tribunal de César, si tú eres incompetente, de alguna manera eso es lo que le está diciendo, dado que no hay ningún argumento contra mí para juzgarme, entonces hago uso de mi derecho y apelo. O quiero ir a la Corte de Apelaciones. Por eso que Festo, cuando escucha a Pablo las últimas palabras, no tiene otra resolución que tomar que decir, a César has apelado, a César irás. Festo no se esperaba esta reacción, no se esperaba esta apelación del apóstol que usara ese derecho. Él pensó que iba a pasar por arriba del apóstol. Pero Pablo, que conocía la verdad, que conocía sus derechos, él hizo uso de estos recursos para cumplir lo que Dios tenía para él. Lo que hizo el apóstol, incapacitó a este gobernador. Eso es lo que hizo. Mostró, dejó de manifiesto ante ese tribunal, ante las autoridades, de la incapacidad de este gobernador. Y lo más tremendo, impactante de todo esto, que dejó de manifiesto la incapacidad de este gobernador frente al emperador César. Porque solamente a César tenían que llegar aquellos casos que eran casos donde los elementos o los testimonios, las pruebas daban para que él fuera sentenciado a muerte. Esos casos tenían que ir a César, pero los demás no. Los gobernadores tenían que ser capaces de resolverlo y este gobernador no había sido capaz. Por lo tanto, era un acto vergonzoso para este gobernador. Pero detrás de todo esto, detrás de todas las acciones, de las cosas que está viviendo el apóstol, es el Espíritu Santo que está guiando cada acción del apóstol. Y aunque quizás muchos, no sé si muchos, pero algunos historiadores han dicho que el apóstol se equivocó en apelar a César. Porque cuando más adelante hay algunas conversaciones del gobernador con algunas autoridades, en realidad a la conclusión que llegan es que ellos debieron
o deberían liberar a este varón porque no habían pruebas que pudieran mantenerlo bajo prisión. Pero en realidad, las cosas que están ocurriendo acá son todas guiadas por el Espíritu Santo. Y lo que va a ocurrir es que Pablo está próximo a vivir el cumplimiento de una profecía que él recibió. Jesús ya le había dicho a Pablo que él tendría que testificar ante reyes y autoridades. Y si nosotros recordamos el mensaje que le entregó el Señor a Ananías, cuando le dice que tiene que ir a ver a Saulo de Tarso. Y Ananías dice, pero ¿cómo, Señor, si este varón es un perseguidor de los del camino? ¿Cómo voy a ir ante él? El Señor le dice, y esto lo vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 15 y 16 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, anda a hablar con este varón. Eso le está diciendo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta parte ya Pablo la había vivido, en todas partes había sido perseguido, había sido azotado, había sido encarcelado, por lo tanto había padecido en distintos lugares por el nombre de Cristo. Y él no se avergonzaba ni lo tenía mal. Se sentía dichoso de padecer por el nombre de Cristo. Pero había algo que este mensaje, había recibido un mensaje profético y que él tenía que estar en presencia de reyes. Por lo tanto, hay un hito que se tiene que cumplir y que se da ya en estos capítulos. Pablo ya está en el último tiempo. Ya está prácticamente cerca de terminar su carrera. Está cerca. Pero esta apelación que él hizo de apelar a César, en realidad lo que le permitió finalmente es seguir preso en Cesarea a la espera de lo que Dios tenía planificado para él. Recuerden que él tenía que llegar a Roma. Pablo vio al Señor en visión en Jerusalén cuando ocurrió toda esta situación. Y el Señor le dijo, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén, tendrás que testificar en Roma. Y eso se lo había dicho el Señor. Por lo tanto, él tenía plena certeza y seguridad que tenía que llegar a Roma. ¿Cómo? No lo sabía. Pero sí sabía que tenía que llegar y testificar en Roma. Así es que todas las vivencias del apóstol están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Como había llegado este nuevo gobernador, el rey que gobernaba todo ese lugar, que pertenecía al imperio romano, era Herodes. Era Herodes Agripa II. Su padre, Herodes Agripa I, el que le había dado muerto a Santiago, ¿se acuerda? Que él, cuando estuvo en Cesarea y la gente lo aclamó, se sintió como Dios. Y la gente decía, voz de Dios y no de hombre. Cuando él no le dio la gloria a Dios, cayó muerto y comido de gusanos. ¿Se acuerdan eso? Herodes Agripa I tenía sangre judía, su abuela era judía.
Por lo tanto, él conocía la ley de Dios y sabía que él tenía que darle la gloria a Dios, pero no lo hizo. Bueno, este era su hijo. Su hijo había sido nombrado como rey, ese Herodes Agripa II. Alrededor del año 50, él asumió ciertas ciudades, pueblos, y fue rey de esos lugares. Y después con Nerón, alrededor del año 54, recibe también dentro de todo estas comunidades y ciudades y provincias, recibe también la provincia de Judea. Y él es el rey del lugar. Y por lo tanto, como rey, quiere conocer y saludar al nuevo gobernador de la provincia, que era Festo. Y por lo tanto, la palabra del Señor nos relata en este capítulo que este rey con su hermana Berenice van a Cesarea a compartir con el gobernador, estar unos días con él, darle la bienvenida y de esa manera fortalecer el vínculo y los lazos políticos que ellos tenían que tener. Y estando en esto, en estas conversaciones, este gobernador ve una oportunidad. Porque recuerden que él tenía que mandar a Pablo a Roma, había apelado a César. Pero ¿con qué razones, qué motivos, qué es lo que le iba a exponer al tribunal de Roma? Si en realidad no tenía cargos, no había nada de qué acusarlo. Él no era digno de muerte, ni menos estar en la cárcel. Entonces ve una oportunidad en esta visita del rey de Herodes Antipa II y le relata y le cuenta acerca de este preso. ¿Cuál era la situación? ¿Cómo se lo habían planteado en realidad las autoridades judías? Pero ¿sabe qué? En esta conversación el mismo Festo habla de la resurrección de Cristo. Él mismo está hablando y de alguna manera está predicando el evangelio. Si usted va al verso 18 y 19, dice, y estando presentes los acusadores, aquí le está relatando, le está contando al rey Herodes, le está contando y relatando los hechos. Y le dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron del que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Está hablando de un Cristo resucitado. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, hasta las piedras hablan de Jesucristo. Y si las piedras hablan de Jesucristo, ¿cómo no vamos a hablar nosotros, que somos los hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre del Cordero? Tenemos una gran responsabilidad de hablar del Evangelio de Jesucristo. El rey Agripa, que en detalles escucha la exposición del gobernador y escucha el testimonio y escucha de las cosas que hablan del apóstol y que menciona a Jesús y que ese Jesús está vivo. Lo que ocurre con Herodes Agripa II y su hermana, que en realidad, como ellos tenían enseñanza judía, había sangre judía en ellos, su bisabuela era judía, se había casado con Herodes el Grande. Por lo tanto, que le hablaran del Mesías, que le hablaran de ese Jesús, despertó en ellos
una tremenda curiosidad. Y terminando la conversación de Festo con Herodes Agripa II, termina así. En el versículo 22 dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Yo también quisiera oír lo que él dice. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese hombre que dicen que ha resucitado? Hay una necesidad. En él se despierta algo. Dice, y le contesta en el versículo 22, el gobernador dice: mañana lo oirás. Por lo tanto, hablar de Cristo lo que genera son expectativas. Hablar de Cristo provoca una necesidad, una inquietud de espíritu. Y eso es lo que le pasó a este rey. El capítulo termina donde se prepara todo para que al día siguiente estén en una especie de reunión gubernamental, porque ya no era juicio, sino que el rey quería escuchar el mensaje de este apóstol. Y hay autoridades, y el rey se viste de pompa y se viste con su mejor traje, su hermana Berenice igual, y todos dispuestos para escuchar el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Inquieta el espíritu de las personas para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, si tenemos que extraer algunas enseñanzas importantes para nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Cristo, podríamos rescatar algunas cosas de las cuales hemos compartido. Primero, que el ser humano, lejos de Dios, es capaz de levantar falsos testimonios, inventar todo tipo de argumentos sustentados en la mentira para lograr su cometido, destruir incluso y cumplir sus más tenebrosos deseos, auspiciado por Satanás, el diablo, padre de mentira y homicida, así como lo dijo Jesús cuando le habló a los fariseos. Por eso que el ser humano necesita conocer a Cristo. El hombre, la mujer está muerto en sus delitos y pecados. No hay nada bueno en el hombre, no hay nada bueno en la mujer. Desde la mirada de Dios, por supuesto. No hay nada bueno. Y el hombre, para salir de ese estado de muerte, necesita urgente a Cristo en sus vidas. Quienes acusaban a Pablo, si hubieran escuchado el mensaje del Evangelio, si hubieran escuchado cuál era la situación del hombre y por las razones por las que Cristo vino, dio su vida, dio su sangre para lavarnos y redimirnos del pecado, ellos no habrían actuado de la forma como lo hicieron. Habrían tenido la misma experiencia, el mismo testimonio que tuvo el apóstol. Porque yo no tengo ninguna duda que si el apóstol no hubiera conocido a Cristo, si el Señor no le hubiera aparecido en el camino, la conducta de él no habría sido muy diferente de las personas que hoy día lo acusaban. Otra de las cosas que nosotros podemos extraer de este hermoso capítulo, hermosas vivencias, que Jesucristo siempre le enseñó la verdad. Y él dijo: la verdad os hará libres. El apóstol, él fue acusado por predicar la resurrección de Jesucristo. Pero él predicó la verdad con convicción. Estaba seguro de lo que él estaba diciendo. Fue acusado por señalar que la ley de Moisés por sí misma no salvaba. Pero en realidad él no estaba hablando contra la ley.
ni diciéndoles a los judíos que no cumplirán la ley. Solamente le estaba diciendo que la ley por sí misma no los podía salvar. Es decir, que no hay nada en el ser humano, no hay nada que nosotros podamos hacer por ganarnos la salvación y la vida eterna. No hay nada que nosotros por nuestra propia voluntad podamos hacer para agradar a Dios, por una decisión personal para agradar a Dios. Solamente lo podemos hacer si conocemos a Jesucristo, si somos justificados por Él, si somos redimidos por el Señor Jesús. Para que el hombre, para que la mujer manifieste buenos actos conforme a lo que Dios espera, a lo que Dios establece en su palabra, necesariamente debe haber un cambio en la vida del hombre. Y solamente este cambio lo provoca Cristo. A partir de conocerlo a Él, cada uno de nosotros podrá llevar buenos frutos. También lo que podemos extraer de este capítulo es que nosotros debemos fortalecer nuestras convicciones, porque, ¿sabes? Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, en que el modelo de Dios es atacado permanentemente y de forma recurrente. Es atacada la familia, es atacado el matrimonio, es atacada la crianza de los hijos, es atacada los mandamientos divinos, es atacada la educación de los hijos conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, si no tenemos convicciones profundas, podemos vernos debilitados frente a todas estas cosas en que hoy día la sociedad y el hombre y la mujer por este camino que se ha tomado. La sociedad hoy día está centrada en el humanismo, totalmente mirando hacia el ser humano, no hacia Dios, no al creador del universo. No se le está dando la gloria a Dios, sino que todo apunta hacia el ser humano. Todo lo que puedas alcanzar, todo es por ti mismo. Todo a lo cual te puedas sobreponer, todo es por ti mismo, por tu autocapacidad. Pero dejamos de mirar al Dios del universo. Hoy día el ser humano dice ser constructor de su propio destino. Eso es lo que leemos permanentemente. Pero el Hijo de Dios sabe que nuestra vida está en las manos de Él y que bajo sus alas estamos seguros. Podemos descansar y confiar en Él. Podemos dormir tranquilos porque el Señor es nuestro guardador. Él es nuestro libertador. Él es nuestra roca. En Él confiamos y en Él descansamos. Quiero yo y que usted también así lo piense, que sea el Señor el constructor de nuestro destino, de lo que pase con nuestra vida, porque sabemos que el día y la hora llegará en que estaremos con Él por la eternidad, por siempre. Y finalmente, las cosas que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, los recursos que también hemos obtenido, que todos lo usemos para el engrandecimiento del reino del Señor. Tu profesión, tu oficio, tu rol como autoridad, como dueña de casa, como madre, como padre, como hijo, los recursos, los derechos, los atributos, todo sea para engrandecer el reino de Dios. Pablo usó su derecho de ser un ciudadano romano para que el propósito de Dios
se cumpliera y él finalmente fuera a Roma a testificar de Jesucristo. El único quien dio su vida, dio su sangre por amor a cada uno de nosotros. Él, siendo Dios, no estimó cosa como la cual aferrarse, sino que se hizo carne, sufrió para darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber gratitud en nosotros? Si estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, clavando el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario, y ahí expuso públicamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que alabo y bendigo el nombre del Señor. Y para Él que vive, para Él que es eterno, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero invitarles que doblemos nuestras rodillas y demos gracias al Señor por esta su palabra en nuestras vidas. Dios eterno, Señor amado, gracias te doy en esta hora porque he compartido tu palabra, Señor, con nuestros hermanos, con las personas que han escuchado tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de este libro de los Hechos hemos ido extrayendo capítulo a capítulo tu verdad. La iglesia, el trabajo, Señor, de hombres que testificaron, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Nos dejaron profundas enseñanzas acerca de cómo debemos, Señor, hoy día pregonar este evangelio de salvación y vida eterna. Que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Que esta palabra haga vida en todos los corazones, Padre eterno. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarles que juntos demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.